Bienvenida o bienvenido una semana más a mi canal. Esta semana te propongo una mini formación rápida para explicarte qué es la acupuntura y por qué la OMS la considera dentro de los 49 trastornos que nos pueden ayudar a mejorar con este procedimiento, ¿no? Con esa técnica milenaria de la medicina tradicional china. Entonces, este formato es nuevo, como veis, lo hago un poco tipo transparencia para que tengáis un poco de soporte con el contenido que os cuento, porque dentro de que la medicina china puede parecer sencilla, porque su lenguaje es muy poético, al menos para mí, en realidad no es tan sencillo, es bastante complejo, sobre todo para personalizarlo. Entonces, para que tengamos una idea clara, voy a intentar mezclarlo con contenido de nuestra medicina para que a veces igual nos pueda dar más a entenderla en cómo funciona. Entonces, primero de todo, ya sabéis, como siempre, si os gusta el contenido de mi canal, por favor, comparte, suscríbete sobre todo y dale a like a este vídeo para seguirme apoyándome a mí, a que te pueda ayudar a ti. Y dicho esto, empezamos con el contenido de hoy. Espero que el audio se oiga bien, porque no me digas que tiene que pasar todo este vídeo para que podamos pasar de ahora. Listo, vale. Perdonad el audio, he intentado utilizar varios micros, espero que con este se me oiga bien, que no se oiga muy distorsionado. Bueno, lo que te voy a contar hoy es un poco qué es el estrés y la diferencia entre la ansiedad, porque a veces se confunden. Entonces lo voy a hacer muy brevemente. Luego te voy a contar un poco cómo aborda la medicina china la ansiedad en comparación con cómo lo hace nuestra medicina alopática, y luego un poco cuál es el abordaje o cuáles son las formas en las que la medicina china trata el tema del estrés y la ansiedad. Es un poco, espero no enredarme demasiado y que sea clarificado. Si no, ya sabéis, como siempre, me podéis dejar comentarios, preguntas o sugerencias en la cajita de información, o de preguntas incluso. No, porque la cajita de información es para mí, justo después de la cajita de información. Con vuestros comentarios, y yo ya sabéis que estoy encantada siempre de contestaros. Bueno, dicho esto, empezamos un poco con estadísticas y contaros que el 50% de la población ha sufrido en el 2021, las últimas estadísticas del censo del CIS, es que ha sufrido algún tipo de tristeza, es decir, depresión o ansiedad. Los últimos datos que he manejado yo es que es 1 de cada 3 adultos y 1 de cada 2 jóvenes, es decir, jóvenes se considera hasta los 35 años. Me parecen datos brutales. No digo que sea un dato post-pandemia, porque antes de la pandemia estábamos en 1 de cada 5, pero a estos niveles de la pandemia estamos a 1 de cada 3 adultos o 1 de cada 2 jóvenes, que es este 50%, ¿no? Que me parece brutal. Me parecen unas cantidades muy preocupantes, ¿no? Y encima con el sistema de salud público que tenemos, que es nefasto para las cifras que hay, ¿no? Bueno, reivindicaciones aparte, vamos a entrar brevemente en el término de estrés y ansiedad visto desde Occidente. Entonces, contaros que el estrés es la reacción que tiene el cuerpo frente a un desafío o una demanda. Es decir, yo tengo una situación estresante en ese momento y mi cuerpo reacciona frente a ese estímulo defendiéndose, ¿no? O activando mecanismos para poderse defender de esa supuesta amenaza, demanda o desafío. Es cierto que el término estrés tiene dos conceptos, uno que es positivo y otro negativo, el eustrés y el diestrés. Los dos generan la misma reacción fisiológica, solo que se ha demostrado científicamente que una es beneficiosa para el cuerpo y la otra es negativa. Me parece a mí muy curioso. ¿Qué diferencia hay con la ansiedad? Bueno, pues la ansiedad es más un proceso anticipatorio. Lo que hace la mente, por contarlo muy brevemente, es ponerse en el futuro. Ese futuro nunca es bueno, siempre lo auguramos como negativo, pero yo lo vivo ahora, ¿no? Entonces yo estoy ahora estresado o con sintomatología activadora, o sea, como en sensación de alarma permanente, por algo que aún no está pasando. Es algo que yo creo que va a pasar y que va a ser siempre muy chungo. Eso es el resumen resumidísimo de lo que sería la ansiedad. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Pues son muy diversos. Tengo muchos pacientes que cuando vienen a la consulta me dicen: José, cuando no me encuentran el porqué o la justificación de lo que me pasa, siempre es estrés. Bueno, es que el estrés y la ansiedad activan tantos sistemas a la vez que se puede manifestar en cualquiera de ellos. Entonces, es muy personal. De hecho, la medicina china lo ve igual. Luego os lo explicaré. En nuestra medicina, ¿cuál es el procedimiento? Pues normalmente es el psicólogo o el psiquiatra
o psicólogo y psiquiatra. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues normalmente el psiquiatra es el que da la medicación y el psicólogo es el que da las herramientas personales para gestionarlo. Aquí me gustaría hacer un inciso y no me gustaría que vierais al psiquiatra como el malo porque os da medicación. Hay veces que necesitamos esa química del cuerpo porque tu cuerpo no es capaz de producirla. O incluso si en ese momento, por lo que sea, no somos capaces de producirla, no, para mí no está de más que tengamos esa ayuda extra, que con esa química podamos encontrarnos mejor hasta que encontremos las herramientas adecuadas. Sí es cierto que hay psiquiatras que sí que se meten en la terapia y combinan las dos cosas, ¿vale? Pero normalmente, o el concepto puro de cada una de las dos profesiones es esa. Vale, ¿cuáles son las tres patas con las que yo me quedo que tiene el estrés y la ansiedad? Esto, la teoría no es mía, ya me gustaría, pero es con la que a mí, por lo que he visto en consulta, es más fiel con lo que yo veo, ¿no? Tenemos la del control, la del miedo y la de la emoción. No me voy a explayar mucho porque ya tengo un vídeo en donde explico esto más concretamente, así que simplemente lo voy a hacer a modo así como muy por encima. Y la idea es que normalmente una persona ansiosa tiene mucha necesidad de control. Cuando hablo de control, no os imaginéis solo el término tal cual es, sino también tiene mucho que ver con un concepto rígido de las cosas, ¿no? Es, cuando ves las cosas en blanco y negro, no hay grises, cuando siempre tienes una expectativa o una idea de lo que va a pasar bastante concreta y cuando se desvaría de esa historia es cuando aparecen las emociones, ¿no? Es un poco todo lo que la mente intenta gestionar, anticiparse o gestionar de forma que sintamos que todo depende un poco de mí, ¿no? De hecho, incluso el concepto culpa para mí va un poco por aquí, ¿no? Es un poco retorcido, pero si yo soy el culpable, aunque lo esté haciendo mal, en cierta forma siento que soy yo el responsable. Si yo cambio, las cosas cambiarán. Cuando soy la víctima es al revés, ¿no? Yo no he hecho nada y los demás deben cambiar para yo encontrarme mejor o peor. Entonces, cuando asumimos el rol de culpable, en el fondo lo que estamos consiguiendo es que dependa de ti el proceso, ¿no? Tanto para bien como para mal. Entender el concepto de control como algo muy genérico. Entonces, ¿qué pasa? También está la siguiente pata, que es el miedo. Normalmente cuando hay una pérdida de control aparece el miedo. No siempre, a veces podemos empezar por el miedo, pero normalmente cuando yo pierdo el control es cuando me asusto, ¿no? Es cuando lo que vimos en la pandemia, ¿no? Me pongo a comprar papel de váter como un loco porque no entiendo lo que está pasando, pierdo el control completamente de todo, entonces pues tomo decisiones que a lo mejor no son muy racionales, ¿no? Y luego, por último, está la emoción, que para mí es como la última pata que cierra el círculo de esta tríada. La emoción es, normalmente, un perfil ansioso no suele expresar las emociones. Tiene esa necesidad de controlar, de evitar, de contener lo que sentimos, porque tendemos a ser más racionales, que es lo que podemos gestionar, es un 2 más 2 son 4, la emoción es como suelo decir yo en consulta, es como un unicornio verde con 3 patas, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, mejor me quedo en la racionalidad, que es más fácil de gestionar y de controlar, ¿no? La emoción no la entiendo, entonces lo que hago es encerrarla hasta que explota, ¿no? Entonces, cuando se dan estas 3 cosas, es cuando tenemos el perfil de ansiedad, que digo yo, perfecto, ¿no? Y cada uno suele generar una emoción distinta. El control o pérdida de control suele generar ira o enfado, ¿no? Cuando me frustro es porque yo esperaba algo que no ha sido así, ¿no? Cuando yo me enfado. En la parte del miedo suele aparecer más el llanto, que no siempre consuela. Y entonces, bueno, como controlamos esas emociones, pues, que es la tercera pata, pues ahí vamos, ¿no? Así muy rápido, podría explicar más cosas, pero no me voy a enrollar más. Luego, según Oriente, es decir, la medicina china, ¿qué es? Primero os voy a contar qué es un poco la medicina china, que no sé si es que se ha pasado a transparencia o es la anterior. Ah, lo he puesto al revés, vale, bueno. La medicina tradicional china se compone de muchas técnicas. Una de ellas es la acupuntura, pero tiene otras técnicas. La más conocida es esa. Entonces es una práctica muy antigua, o sea, es muy milenaria, y el objetivo para ellos es restaurar la salud del paciente, a través de la inserción de unas agujas en puntos concretos del cuerpo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Para ellos, el equilibrio del cuerpo, como la energía que circula
por todo el cuerpo, tiene que circular de forma uniforme y constante, ¿no? Cuando hay una obstrucción, cuando hay un bloqueo, cuando hay una disminución o un aumento de energía en algunas partes de nuestro cuerpo, es cuando esa homeostasis, ese equilibrio de la salud del cuerpo y de la mente, es cuando se desequilibra y tenemos que volver a equilibrarla, ¿no? Entonces es un poco la función de la medicina china. De hecho, en realidad es más preventiva. Lo ideal es que en cuanto empezamos a ver que hay algún desequilibrio, lo volvamos a ajustar rápidamente, ¿no? Cuando algo ya está roto, a mí me ha llegado alguien que me ha enseñado una rodilla y ya crujía al moverla. Eso ya está roto, ya necesitamos nuestra medicina, que es muy buena para ello, ¿no? Pero antes no se rompe, cuando hay un dolor, cuando hay un malestar, cuando hay cualquier sintomatología física, sobre todo si es al principio leve, que puede ser también grave en el problema, pero para mí el origen o el buen uso de la medicina china es la preventiva, ¿no? De hecho, en la antigua China, una deshonra para el médico chino era que alguien se pusiera enfermo, ¿no? Lo que intentaba era mantener ese equilibrio permanente para que nadie cayera enfermo, ¿no? Ese es el verdadero origen, o así lo entiendo yo, de la medicina china, ¿no? El mantener permanentemente ese equilibrio. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues ve al cuerpo humano como un todo. O sea, no separa como hacemos nosotros en nuestra medicina, que es, tenemos al experto en el corazón o el sistema cardiovascular, tenemos al experto en los pulmones, ¿no? O del sistema respiratorio, tenemos el experto en piel, tenemos el experto, ¿no?, en estética, tenemos el experto... No, en la medicina tradicional china todo está relacionado, todo interactúa entre sí y todo tiene algo que ver, ¿no? Incluso las emociones también están relacionadas, ¿no? Entonces es como un todo vale, todo sirve y todo da una información o una señal, ¿no? Entonces, aunque vayamos muchas veces al psicólogo, al médico chino, porque me duele aquí o allá, aunque no nos pregunte o no se meta en el tema, hay un elemento emocional también que se va a trabajar indirecta o directamente, pues no lo que haga el acupuntor o el médico chino, con lo que le contamos, ¿no? Pero en principio suele ir relacionado. Así es como lo entienden ellos. ¿Podéis retroceder? ¿Dónde es el botón para retroceder? ¿Es este? Este sí. Vale. Entonces, como os contaba, la acupuntura es la inserción de agujas en una serie de puntos concretos, ¿vale? Hay una serie de líneas energéticas o meridianos que van alrededor de nuestro cuerpo, que representan a los diferentes órganos o puntos energéticos maravillosos o mágicos o específicos, así como más, no tienen que ver con órganos, sino son líneas de comunicación energética muy importantes. Más allá de mágico, pero es verdad que lo de maravilloso sí lo utilizan ellos como concepto, ¿eh? Hay como unos puntos, pues eso, más potentes o que tienen unas peculiaridades muy específicas, ¿no? Entonces, como os comentaba, para ellos lo que intentan trabajar con esa acupuntura es alimentar o promover que ese riego de energía sea constante y se mantenga de una forma pues equilibrada, ¿no? Vale, entonces, también hay que entender lo que os contaba antes, ¿no? Que cualquier desequilibrio o bloqueo en ese flujo energético es lo que produce las diferentes patologías que, como os digo, pueden ser mentales o físicas, ¿eh? Ellos no diferencian. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar la acupuntura? Bueno, pues es un concepto o una técnica natural. En realidad lo que está haciendo es estimular nuestro sistema nervioso para que se ponga a trabajar. O sea, no le introducimos nada ajeno, ¿no? Sino que lo que hacemos es como si apretáramos botones para darle un tipo de información de lo que debería hacer, ¿no? Entonces, es un poco cómo funciona. Es verdad que es integral, porque como os decía, es global, ¿no? Lo contempla todo y no tiene efectos secundarios como entendemos los efectos secundarios que podemos tener nosotros. Aquí podría enfatizar y deciros que algún efecto secundario que sí podemos tener con la acupuntura es lo que se llama la crisis curativa, que yo de momento a nivel psicológico no lo he visto nunca, solo he visto en patologías fisiológicas, ¿no? A veces está lo que se llama, pues eso, una crisis curativa, quiere decir que parece que el síntoma empeora al principio y luego mejora muchísimo, ¿no? Es como si el cuerpo
pues acabara de soltar todo lo que necesita y luego como que se regulariza, ¿no? No ocurre muy a menudo, pero puede ser uno de los, vamos, a mí no me ha pasado nunca, pero está contemplado como una posibilidad. Luego os comentaba también que es verdad que la medicina china ha utilizado la observación para estipular toda su teoría de cómo funciona, ¿no? O cómo tenemos que diagnosticar y tratar, ¿no? No es tanto como nuestra medicina, que lo que ha hecho es abrir cuerpos, ¿no? Ellos se han dedicado a observar. Por eso creo que es tan poética, ¿no? Porque está hecha desde un punto de vista pues como más natural, entonces para mí tiene ese componente como más poético, más, no sé, parece a veces como muy, muy bucólico, ¿no? Como lo cuenta. Es muy bonito, pero es verdad que si luego lo intentas casar cómo funcionan nuestros órganos y nuestro cuerpo de forma occidental, es que no se contradice nunca, ¿no? Por mucho que utilice un lenguaje un poco más extraño quizás para nosotros, ¿no? Hay estudios, como el del Journal of Endocrinology, por ejemplo, que demuestra que utilizando la acupuntura podemos regular algunas hormonas que se activan durante el estrés o incluso bloquearlas, ¿no? De hecho, la OMS reconoce 49 síndromes distintos que puede tratar la acupuntura, y uno de ellos es la ansiedad y el estrés crónico. O sea que si no os fiáis de los estudios científicos de los chinos, que sepáis que en Occidente ya tenemos estudios científicos que ya avalan el funcionamiento de la acupuntura para tratar estos 49 síndromes, que os digo que 2 de ellos son la ansiedad y el estrés crónico. Vale, esto de aquí es como la base de la teoría de la medicina china. O sea, todo estudiante de medicina china tiene este cuadro en mente constantemente. No pretendo daros ahora una clase de medicina china porque no es el sitio tampoco, además sería muy extenso, pero sí quiero daros 4 pinceladas para que entendáis un poco cómo funciona, ¿vale? Entonces, aquí veréis que hay 2 tipos de flechas, unas que son de color gris, estas de aquí, que son ciclo de generación o nutrición, y luego tenéis estos que son los de control o dominación, ¿no? Como uno controla al otro, ¿no? El agua, por ejemplo, apaga el fuego, ¿no? Sería un poco, el fuego derrite el metal, ¿no? Pues el metal corta la madera, pues un poco, ¿no? Para que veáis un poco cómo funciona este control, ¿no? Y luego está el de apoyo, que ellos lo definen como, pues en este caso, si cogemos el ejemplo del fuego, el fuego sería la madre de la tierra y a su vez sería el abuelo del metal, ¿vale? Entonces, todo este tipo de relaciones que tienen es importante tenerlo en cuenta porque a veces podemos tener un síntoma en el pulmón, por ejemplo, podemos tener asma o podemos tener problemas de piel, por ejemplo, que ellos también lo asocian con el pulmón. De hecho, es el tercer pulmón, porque la piel también respira. Entonces, muchas veces, aunque tengamos sintomatología de pulmón, no siempre tiene por qué ver con el pulmón, sino a lo mejor puede ser, me voy a inventar un caso hipotético, a lo mejor podría ser con el fuego y realmente tengamos un problema con otro tipo de órganos. ¿Por qué funciona esto? Porque normalmente, supongamos, imaginaos que el fuego tiene poca energía y entonces le dice a la madera, oye madera, que no tiro, ¿me das tu energía? Y la madera dice, sí, vamos a hacerlo con dinero, por ejemplo, te presto 5 euros, ¿vale? Pues el fuego ya está bien, porque ya tiene sus 5 euros. Pero entonces la madera dice, uy, ahora me faltan a mí los 5 euros, espera, que voy al agua. Agua, ¿me das 5 euros? Así sucesivamente hasta que a lo mejor llegamos al metal. Y el metal, cuando le pide a la tierra 5 euros, le dice, no, es que no tengo. Entonces, ¿qué pasa? Ostras, pues entonces aquí tengo yo la deficiencia, ¿no? Entonces, soy yo el que manifiesto, bueno, hablo de escasez porque normalmente es lo que suele pasar, pero también puede haber un exceso, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de la ansiedad suele haber un exceso de fuego, también se puede dar, ¿eh? Entonces, veis un poco, os explico así rápidamente un poco cómo funciona. Por eso, esto parece muy simple, pero cuando alguien tiene, a ver si se me vuelve a ir, listo, el cabecero. Cuando alguien tiene algún problema fisiológico o psicológico, hay que fijarse un poco en esta rueda, ¿no? En esta relación que hay entre los diferentes elementos. Entonces, ¿cuál es la relación que hay
entre cada uno de estos órganos y la parte psicológica, que es lo que puede interesar, ¿no? Porque de hecho, ahora os contaré, pero normalmente los elementos que suelen estar más implicados en el tema de la ansiedad es el fuego y la tierra. Entonces os voy a... que pueden estar todos, pero ahora os contaré un poquito cada uno de los elementos, qué emoción o qué sentimiento suele haber detrás. Y si puedo, lo intento casar también con sintomatología de nuestra medicina o síntomas que solemos tener nosotros cuando tenemos ansiedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fuego del corazón, suele ser una falta como de entusiasmo, de vitalidad. Suele aparecer aquí la depresión, ¿no? Es cuando hay un fallo en el fuego. Fijaros que en etapas de estrés o ansiedad solemos tener taquicardias y solemos tener problemas de digestión, ¿no? No siempre hacemos una buena digestión. Y fijaros que justo en el fuego tenemos estos dos elementos, ¿no? El elemento yin y el elemento yang, ¿no? O sea, tenemos esos órganos que se suelen ver afectados. Luego en el elemento tierra, pensar que la parte esa poética que os digo, pensar que la tierra es como un elemento en el que todo árbol, ¿no? Como en el caso como sería la madera, todo árbol tiene que sentirse como arraigado, ¿no? Como asentado. Entonces, normalmente, a mí me gusta comparar la tierra con el tema del estrés, porque si tenemos un árbol donde no hay una tierra firme que sujete ese árbol, a cualquier vendaval o viento que pueda hacer, ese árbol se nos cae. Entonces, si lo comparamos esto con mi propia psique, si mi psique no está bien sujeta en una buena tierra, cualquier inconveniente que puede ser el viento, ¿no? O dificultad que pueda aparecer, yo me voy a partir, me voy a caer, o sea, voy a dejar de ser un árbol, no tendré una raíz sujeta ahí, ¿no? Entonces, por eso nuevamente el fuego y el bazo suelen ser los dos elementos que están más relacionados con el tema del estrés. Y además, fijaros también que en este caso hay siempre problemas de digestión, insisto, con el tema del estómago. Además, el aparato digestivo es uno de los sistemas que suele ralentizarse en pro de otros sistemas que tienen que funcionar más, como en este caso el sistema cardiovascular, para poder huir. Y luego fijaros que el bazo también en medicina china está asociado con el estancamiento, ¿no? Entonces muchas veces hay gente que me dice, es que tengo la sensación de como que no avanzo, como que no me muevo, como que todos los días son iguales, como que no tengo propósito de vida, ¿no? Entonces el bazo suele ser el punto este de, no sé qué hacer con mi vida, no tengo, ¿no? Entonces estos dos elementos, el estómago y el bazo, pues tienen un poco esa sintomatología psicológica, ¿no? Entonces, luego, el metal, que son los pulmones o el intestino grueso, también tiene parte de digestión, también un órgano yin y un órgano yang. El pulmón, yo lo asocio mucho también con la tristeza. Y muchas veces os pregunto si tenéis alguna erupción, no sé, después tener, ¿cómo se llama esto? Bueno, problemas de piel, es que ahora mismo no intento pensar algún trastorno de piel que pueda haber, ahora mismo no me sale. Pero bueno, cualquier cosita que, no sé, pues sarpullidos, escamación de la piel, psoriasis quería decir, justo, que además es bastante común con gente con estrés, la psoriasis, ¿no? La escamación o la sequedad excesiva, ¿no? También se suele dar mucho. Y yo os digo, asocio mucho a la tristeza, al desapego, al dolor, ¿no? Todo el tema de pulmón. Luego, el agua está también muy relacionada. Os puedo decir que hay veces cuando tenemos un problema de agua, que además cuanto más mayores nos hacemos, estamos más secos, nos pasa en nuestra medicina y la medicina china también lo entiende así, vamos teniendo una deficiencia de agua. Las mujeres especialmente, cuanto más hijos tenemos, también hay más pérdida de agua, ¿no? Tenemos más sintomatología como de envejecimiento, más canas, más arrugas, ¿no? El cuerpo como que, ¿no? Bueno, también es normal, ¿no? Desde nuestra medicina, porque vamos perdiendo, es un desgaste, ¿no? Para nuestro cuerpo, los embarazos. Entonces, el agua normalmente cuando está estancada, cuando no circula, imaginaos que el agua tuviera que ir de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies, y fuera un circuito cerrado que tuviera que ir enfriando al cuerpo, ¿no? Cuando el agua está estancada y no sube, ¿qué ocurre? Que no viene al corazón, ¿no? El corazón en medicina china lo entienden como un caldero, ¿no? Que tiene el fuego hacia arriba, ¿no? Va hacia la cabeza. Entonces, si ese agua no aplaca un poco ese fuego, llega a la cabeza y estamos todo el día rumiando y pensando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fuego tiene esa implicación en la ansiedad. No siempre, ¿eh? Ya os digo que luego hay que ver cada individuo
cuál es el elemento que está desequilibrado o cuál es el que manifiesta, porque a veces, lo que contaba antes, a veces manifiesta uno, pero realmente el que tiene el problema es otro, ¿no? Entonces, el agua en este caso, la implicación que tendría es esta, ¿no? El no enfriar el fuego, entonces cuando el fuego tiene esa libertad, se descontrola y se sale de madre, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene esa sintomatología, ¿no? Y normalmente el agua, el tema de los riñones se asocia más con el miedo. Fijaros que el miedo también está muy relacionado con la ansiedad. Entonces, cuando tenemos una agua bajita o desequilibrada, tendemos más a tener miedos, fobias, estar más asustadizos, ¿no? O ser más miedosos, ¿no? Entonces, ahora estaba pensando en que sería chulo investigar si los niños miedosos podían tener algo que ver con mamás más mayores o que han tenido muchos hijos, ¿no? Porque igual, bueno, es una pregunta que lanzo, pues si a alguno le interesa la investigación y se dedica a la medicina china, igual ya tiene la respuesta, pero me ha surgido así de repente a pensarlo. Bueno, esto me viene por dedicarme a medicina china, que a mí sinceramente me encanta y me salen siempre ese tipo de preguntas. La verdad es que siempre tengo hambre de conocimientos y me encanta. Bueno, no me enrollo más, sigamos. El hígado también suele estar muy relacionado con la ansiedad. Pensar que en nuestra medicina también lo hacemos, ¿eh? Cuando alguien tiene el hígado fastidiado, pensar en un alcohólico, por ejemplo, ¿no? Antiguamente, no sé si aún se sigue teniendo en cuenta, pero antiguamente cuando alguien había bebido, se consideraba como un atenuante a la hora de en un juicio se había tenido una agresión física, ¿no? Porque se entendía que esa agresividad podía venir causada por esa ingesta de alcohol, ¿no? Esa ingesta de alcohol al final lo que estamos haciendo es sobrecargar al hígado, ¿no? Entonces la medicina china lo entiende igual. De hecho, las personas alcohólicas suelen tener bastante más ira, enfado y mal humor que las personas que no. Parece como un denominador común. No siempre, pero en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, insisto, cuando tenemos un problema en la madera, suele haber pues, esa ira, esa frustración, esos enfados, ¿no? Eso es lo que yo llamo picos coléricos, ¿no? Que de repente hay como una explosión muy fuerte de enfado, pero también se nos va, como cuando vamos en el coche y decimos, ¡me cago en tus muertos! Y luego se nos pasa. Esos picos también suelen tener que ver con el elemento madera, ¿no? Que es el hígado o la vesícula biliar. De hecho, hay una expresión que decimos nosotros, ¿no? En Occidente, es que les salía la bilis por la boca, es como de la rabia que le salía, ¿no? En lugar de pues, esa babilla, esa espuma era bilis. Pues fijaros que también está relacionada con esa ira, ese enfado, ¿no? Que muchas veces con la ansiedad tenemos, debido a que os contaba antes, cuando hay una pérdida de control o frustración, igual que lo entiende la medicina oriental, nos enfadamos, ¿no? A mí me gusta mucho una explicación que dan los chinos a cómo deberíamos ser de flexibles y lo cuentan con el bambú. Ellos cuentan que tendríamos que ser como el bambú verde. ¿Por qué? Porque un bambú verde, si tú lo coges y el viento sopla, se flexiona, ¿no? Tiene esa flexibilidad de adaptarse a las circunstancias, ¿no? Pero si tú lo coges para pegarle a alguien o darle un golpe con algo, mantiene esa firmeza y te puede hacer mucho daño. Sin embargo, si cogemos un bambú seco, una barra de bambú seco, cuando intentas doblarla, se parte, se desquebraja, porque no tiene agua, porque está deshidratada, porque no, está seca. Entonces, cualquier cosa que le obligue a moverse un poco frente a esa dureza que tiene, ¿no? Algo que le intente doblar o modificar, no tiene esa capacidad de adaptarse, no es flexible, entonces surgen grietas que se puede llegar hasta partir, ¿no? Incluso si doy un golpe, a lo mejor se parte en ese golpe, ¿no? No tenemos esa fuerza y esa contundencia. Entonces, yo siempre suelo decir que tenemos que ser como el bambú verde, tenemos que tener ese agua hidratado, esa madera en condiciones, con una buena tierra, con un fuego suficientemente fuerte, porque al final es el emperador, es el que toma las decisiones, es el que, ¿no? No es que sea el timonel, porque luego hay otro tipo de personajes, ¿no? Que están aquí en juego también, pero bueno, ¿no? Hay que tener una buena madera, un buen tronco, ¿no? Pues eso, esta parte poética que os digo yo, que me gusta mucho de la medicina china, que lo plantea todo así como muy, muy natural, muy de naturaleza, muy de ciclos naturales, ¿no? Donde además eso se extiende a todos los elementos, porque luego cada época del año tiene su elemento más pronunciado, donde debemos tenerlo más en cuenta, cuidarlo un poquito más, ¿no? El otoño tiene el suyo, el invierno tiene el otro. Tened en cuenta que los chinos tienen cinco estaciones, no tienen 4. Ellos tienen una más entre el invierno y la primavera. Ahí tienen el quinto, ¿no? Cuando empieza justo su año nuevo, diría yo, si no me equivoco.
ahí tienen un quinto elemento, ¿no? Luego empieza la primavera y el verano. Entonces, para ellos, perdón, un quinto elemento, una quinta estación, me refería. Entonces, por eso hay 5 estaciones y 5 elementos, y cada uno tiene su, pues su punto, su época de año de apogeo, que hay que tener un poco en cuenta, ¿no? Que hay que cuidar con alimentos. Ellos, por ejemplo, os dirían que el verano es el fuego, y por eso tanto alimento con agua o alimento frío, porque así equilibramos ese elemento, ¿no? Cada uno tiene su... Súper interesante, ¿eh? Si os gusta, decírmelo, porque si queréis podemos profundizar en más materias, pero así por que veáis un poco la idea. Entonces, cuando venís al acupuntor, en este caso, si me venís a ver a mí, hablaríamos un poco de los elementos psicológicos que a mí me ayudarían a descifrar qué órganos, o incluso a partir del órgano, qué elemento está afectado, qué relación tiene con los demás, y a raíz de ahí yo elaboraría un tratamiento de acupuntura mirando los meridianos de cada uno de los órganos, del corazón, del bazo, el de la tierra. Bueno, hay unos puntos que son muy específicos y luego hay otros que son como excepcionales, que también ayudan mucho a bajar lo que ellos llaman el Shen, que es la parte mental, ¿no? Del ser humano. Entonces, también es súper chulo averiguar qué hace cada punto, y cómo los podemos... también hay una serie de protocolos de por qué punto abres el proceso y cierras. Ya os digo que es bastante complejo dentro de lo que así parecería muy sencillo. Tiene su intríngulis, pero para mí es lo que lo hace bonito, ¿no? Lo hace interesante, y que en mi caso hace que esté en permanente formación, porque siempre aprendes cosas nuevas, ¿no? Además no hay fórmulas magistrales, y muchas veces veo en canales de acupuntura que hay gente que dice, oye, ¿qué haríais por una persona que tiene esto? Es que el problema es que en medicina china no hay síntoma, un punto. En medicina china tú tienes este síntoma, pero puede ser debido a diferentes puntos. O sea, no a todo el mundo, lo que os comentaba, ¿no? Tú puedes tener un síntoma de pulmón, pero a lo mejor tu elemento que está afectado es la madera, aunque no se vea, ¿no? Entonces, no todo el mundo puede tener el mismo tratamiento, tiene que ser muy personalizado. Entonces, yo cuando ya veo gente, incluso estudiantes de medicina china, que te dicen, oye, ¿qué pongo para este trastorno? No, tienes que ver qué hay detrás de ese trastorno, ¿no? Porque podemos tener el mismo síntoma, distinto origen, ¿no? Y ahí está un poco la gracia para mí de la medicina china, ¿no? Lo divertido, ¿no? El rascar y averiguar por qué tú así, ¿no? ¿Por qué lo manifiestas tú así? Entonces, con el tratamiento de acupuntura, lo que hacemos es regular las energías de los elementos, pues para que estemos en ese equilibrio, tanto físico como mental. Entonces, normalmente, aparte de los elementos psicológicos, os suelo preguntar por síntomas físicos que me suelen confirmar un poco por dónde vamos y qué puntos tengo que tratar, ¿no? Bueno, entonces lo que haríamos es trabajar un poco esto. Yo, como además soy psicóloga, lo que solemos hacer es, mientras tenéis los puntos, aprovechamos también para hacer sesiones, mientras tengo las agujas, hacemos sesiones de psicología al uso. O sea, hablamos igual y aprendemos técnicas de psicología clásica, para ir trabajando al mismo tiempo, ¿no? Pero para mí es muy bonito porque estamos trabajando al cuerpo desde varios puntos, ¿no? Desde la parte consciente, donde yo me hago responsable de lo que me pasa y puedo cambiar mis conductas, como cuidarme un poco más, siendo consciente de lo que estoy haciendo, pero es que además, perdón, que me llaman por teléfono, pero además también lo que podemos hacer es al revés, ¿no? A través del cuerpo estimular que haya una sintomatología que se reduzca un poco, que tengamos menos taquicardias, que tengamos menos insomnio, que estemos más tranquilos, ¿no? Que estemos más descansados, más lúcidos, más despiertos, y con esa tranquilidad para poder abordar lo que nos pasa. Porque cuando hay dolor, cuando hay inquietud, cuando el cuerpo nos está molestando, es muy difícil que estemos tranquilos para trabajar la parte psicológica, ¿no? Entonces, encontrar el equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Entre que el cuerpo esté tranquilo y nuestra mente esté trabajando lo que tiene que ocuparse, que es el encontrarse mejor, para mí es el match perfecto. A mí me encanta esta combinación de esas dos técnicas, ¿no? La psicología clásica con la medicina tradicional china. Espero que haya quedado claro. Creo que no... Bueno, aquí lo que os quería comentar, como os digo siempre, es que tener en cuenta que para tratar la ansiedad y el estrés es importante que hagamos un abordaje grupal y global. O sea, no solo voy al psicólogo y ya. Tenéis que tener en cuenta que tenemos que tener una buena higiene del sueño, tenemos que ir a un psicólogo, o si elegís un acupuntor o un acupuntor psicólogo para que nos acompañe en el proceso. Hay que cuidar bien la alimentación, porque al final es la energía, es la gasolina de nuestro cuerpo, y también es muy importante lo que le estamos dando. Hay que aprender técnicas de respiración, porque con la ansiedad y el estrés la respiración es más corta y eso también influye mucho.
en nuestra fisiología, en la activación de nuestras hormonas. La actividad física también es importante, aunque solo sea andar, porque lo que va a hacer es ayudarnos a producir ciertas sustancias que nos van a ayudar a esa relajación y a ese bienestar. Entonces es importante moverse. La vida sedentaria no es buena. Entonces, bueno, tener en cuenta que hay que abordar siempre lo que nos pasa desde un conjunto global, porque cuantas más cosas ataquemos, es más fácil que podamos contra ello, ¿no? Si solo abordamos por un lado, vamos a cojear siempre por algún sitio, ¿no? Entonces, si hacemos un abordaje global, desde mi experiencia, creo que es la forma más efectiva de gestionarlo. Bueno, espero que el vídeo de hoy os haya sido interesante. Si tenéis más dudas, de verdad, dejadmelo en comentarios, que yo estaré encantada de resolveros. Y si queréis saber más cositas sobre la medicina china o tenéis dudas de alguna cosa en concreto, yo os lo voy a explicar sin problemas. Ahora sí, a ver qué tal sale este formato nuevo. Igual tengo que explorar otros programas, otras formas, también hacerte sugerencias para esto. Pero bueno, no me enrollo más, lo dejo aquí y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Entonces, hay estudios como por ejemplo en el Journal of Endocrinology